Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Romero Garzón y hoy vengo a hacerles una presentación sobre la física eléctrica y magnética. Hago parte de la ficha 56880 del bloque 24V05. Hago parte del programa Ingeniería Industrial. La física electromagnética es una rama fundamental de la física que estudia los fenómenos relacionados con los campos eléctricos y magnéticos y cómo interactúan entre sí. Estos principios no solo son la base para comprender el comportamiento de los circuitos eléctricos y dispositivos electrónicos, sino que también son esenciales para numerosas aplicaciones tecnológicas que afectan nuestra vida cotidiana. Los objetivos que buscamos lograr alcanzar con esta presentación son comprender los fundamentos de la resistencia eléctrica y su importancia en diversos contextos, elaborar un experimento donde podamos comprender el funcionamiento de la resistencia eléctrica y analizar cómo estos conceptos teóricos se traducen en aplicaciones prácticas que impactan en nuestro día a día. Para hacer una presentación sobre lo que abarca toda la física eléctrica y magnética, desarrollamos este mapa conceptual que lo vamos a ver ya un poco más desglosado. En la electrostática nos dice que la rama de la física se encarga del estudio y análisis del comportamiento de las cargas eléctricas en estado de equilibrio, o lo que es lo mismo, los efectos que se generan en los cuerpos como resultado de sus cargas eléctricas, ya sean de atracción o rechazo. En este encontramos la carga eléctrica, ley de Coulomb y el campo eléctrico. Flujo y potencia eléctrico. El flujo eléctrico es una medida del número de líneas de campo que cruzan una superficie, mientras que el potencial eléctrico es el trabajo necesario para mover una carga dentro de un campo eléctrico. En este encontramos el flujo eléctrico, la ley de Gauss, energía potencial eléctrica y el cálculo de la potencial eléctrico. Resistencia y corriente eléctrica. La resistividad es una propiedad de los materiales que indica la fuerza con la que se opone el flujo de corriente eléctrica, mientras que la resistencia es la oposición al flujo de corriente a través de un conductor. En este encontramos la resistividad, la resistencia eléctrica, coeficiente de temperatura de la resistencia, superconductividad y la definición de corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos interconectados que permiten el flujo de corriente eléctrica, la cual está compuesta por el movimiento de electrones. En este encontramos la ley de Ohm, circuitos eléctricos, energía en los circuitos y leyes de Kirchhoff. Capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Los capacitadores son dispositivos que almacenan energía disponibles en muchos tamaños y formas. En este encontramos capacitancias, cálculo de capacitancia, capacitadores, tipos de capacitadores y capacitor en serie y paralelo. Campo y flujo magnético. El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. En este encontramos campo magnético, flujo electromagnético y densidad de flujo magnético. Fuerza e inducción magnética. La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. En este encontramos fuerza magnética, fuerza y momento de torsión sobre una espira, ley de Faraday, motor eléctrico, ley de Lenz, corriente inducida, efecto Hall, campo magnético de una carga de movimiento, inducción electromagnética. Inductancia. La inductancia es la propiedad de un dispositivo que nos indica la eficacia con lo que él induce una fuerza electromotriz en otro dispositivo. En este encontramos inductancia, autoinductancia e inductores, circuito RL, circuitos LC, circuitos LRC y corriente alterna. Tenemos acá un pequeño folleto sobre la resistencia eléctrica, que es el tema en el que queremos enfocarnos. Nos dice que la resistencia eléctrica se le denomina resistencia a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Tenemos la resistencia de un conductor, que dice que la resistencia de un conductor depende directamente de dicho coeficiente,
Además es directamente proporcional a su longitud y es inversamente proporcional a su sección transversa. Tenemos la corriente continua, una resistencia real en corriente continua se comporta prácticamente de la misma forma que si fuera ideal, esto es, transformando la energía eléctrica en calor por efecto Joule. Tenemos la corriente alterna, que es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección de flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Y tenemos la resistencia equivalente, que es la resistencia que sustituye a varias resistencias y absorbe la misma intensidad. Desarrollamos un pequeño experimento enfocándonos en la ley de Coulomb y los materiales que usamos son bolas de icopor, papel, aluminio y bomba y lana. Con este experimento queremos darle explicación a la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Nos dice que la magnitud de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión, es decir que si las cargas son de igual signo, se repelen, y de atracción si las cargas son de signo contrario. Entonces, con esta bomba anteriormente cargada con energía positiva, vamos a cargar las esferas. Y una vez se cargan, si se dan cuenta ya las esferas no se pegan a la bomba, sino se repelen. Y lo mismo entre ellas, van a buscar las esferas ya al tener la misma carga positiva, pues no se van a unir, sino se van a repeler.